Si de repente te despiertas en medio de la noche y ves que no hay nadie más en la casa excepto tú, pero comienzan a provenir sonidos extraños y escalofriantes de la cocina, entiende esto, tu hogar ya no es seguro para ti. Escúchame con atención, para que puedas escapar. Regla número 1. Si alguien desde la cocina llama tu nombre, no vayas. Aparecerá en la forma de uno de tus familiares. Regla número 2. Si escuchas pasos desde las escaleras, como si alguien se dirigiera hacia tu habitación, cierra la puerta con llave de inmediato. Cuando se retire, solo entonces sal. Regla número 3. Nunca abras la puerta del cuarto de almacenamiento. Lo que está encarcelado allí nunca debe ser liberado. Pero exactamente a las 3 de la mañana, esa puerta podría desbloquearse por sí sola. En ese momento, corre rápidamente a otra habitación. Si todas las puertas están cerradas con llave, no entres en pánico. Solo la puerta del baño estará abierta. Entra dentro, pero nunca mires en el espejo. Después de 2 horas, podrás salir. Luego ve a la cocina, enciende el horno y corre inmediatamente hacia la puerta principal. Cuando escuche el sonido y se mueva hacia la cocina, abre la puerta principal y escapa. Esta es la única manera en que puedes salir de esta pesadilla. Buena suerte. El susurro había sido suave, casi incierto, como si quien quiera, o lo que fuera, que había hablado no estuviera seguro de que sería oído. Me senté erguido en la cama, mi pecho subiendo y bajando mucho más rápido que antes. La casa debería haber estado vacía. Mis padres se habían ido por la semana, quedándose en la casa de mi abuela a 2 pueblos de distancia. Mi hermana estaba en un viaje con sus amigos, y yo había sido dejado para cuidar el lugar solo. Siempre me había considerado lo suficientemente valiente, pero la valentía se sentía distante cuando esa voz llevaba mi nombre al silencio. Intenté convencerme de que había sido un sueño, solo los bordes persistentes del sueño jugando trucos conmigo. Pero cuanto más tiempo permanecía allí sentado, más me daba cuenta de los sonidos a mi alrededor. El zumbido del refrigerador parecía más fuerte ahora. Los crujidos en las paredes tenían un ritmo, como si algo estuviera cambiando su peso de manera demasiado deliberada. Por un momento, pensé en encender la televisión, dejando que el ruido ahogara la inquietud. Pero la idea de moverme, incluso el acto de poner mis pies en el suelo frío, me hizo dudar. Me quedé inmóvil, escuchando. El reloj en mi mesita de noche tic-taqueaba demasiado fuerte, y con cada segundo, mis nervios se agudizaban. Entonces vino el sonido de nuevo. No un susurro esta vez, sino el estrépito de algo metálico desde la cocina. Una cuchara o un tenedor, tal vez, caído en el suelo de baldosas. El sonido resonó hacia arriba a través del hueco de la escalera, haciendo imposible fingir que lo había imaginado. Tragué saliva con fuerza, la sequedad en mi garganta raspando con el esfuerzo. Alcancé mi teléfono. Ningún mensaje. Ninguna alerta, excepto la notificación aleatoria que había visto antes, un recordatorio de actualización del sistema que había parpadeado en el momento equivocado. Era ridículo, me dije, como la mente puede espiralizarse fácilmente en la noche. Pero mientras mi pulgar se cernía sobre la opción de la linterna, me congelé de nuevo. Porque desde la cocina abajo, escuché el sonido inconfundible de una silla arrastrándose lentamente por el suelo. La imagen se formó sin invitación en mi mente, alguien sentado en nuestra mesa, esperando. Intenté respirar lentamente, intenté escuchar con más atención, pero los latidos de mi corazón eran demasiado fuertes en mis oídos. Pensé en llamar a alguien, tal vez a mi papá, pero luego lo descarté. ¿Qué podría decir siquiera? Oye, creo que hay un fantasma en la cocina. No. Se reirían, o peor, se preocuparían por mí. Finalmente me obligué a moverme. Deslizándome fuera de la cama, coloqué mis pies con cuidado en la alfombra en lugar de las tablas del suelo para evitar que crujieran. El pasillo fuera de mi habitación se extendía en la oscuridad, el tipo que traga detalles y hace que cada esquina se sienta como un lugar de escondite.
Mantuve mi mano contra la pared mientras me movía hacia la escalera, mis pasos ligeros, mi respiración superficial. A mitad de camino hacia abajo, me detuve. La luz de la cocina estaba encendida. No la había dejado encendida. Estaba seguro. Una sombra se movió a través de la pared lejana, alta y lenta. Me presioné contra la barandilla, mi cuerpo bloqueado en su lugar. Esperé, esforzándome por oír, pero el silencio regresó como si la casa estuviera conteniendo la respiración junto conmigo. Me obligué a volver arriba, retrocediendo a mi habitación antes de poder ver algo más. Una vez dentro, cerré la puerta con llave y me apoyé contra ella, temblando. Cada instinto me decía que me fuera, que corriera afuera y esperara hasta la mañana. Pero el pensamiento de pasar por la cocina, pasar por lo que pudiera estar allí, hacía que mis piernas se debilitaran. Así que en cambio, me senté de nuevo en mi cama, abrazando mis rodillas. Los minutos se arrastraron, aunque cada uno se sentía estirado y distorsionado. El aire se volvió más pesado. Pensé en el extraño olor que había notado antes, el olor metálico a quemado, y me di cuenta de que no se había ido. Si acaso, era más fuerte. A las 3:02 de la mañana, algo golpeó. No en la puerta, sino desde dentro de las paredes. 3 golpes secos, como nudillos golpeando madera. Mi aliento se atoró en mi garganta. Miré fijamente la esquina de donde había venido el sonido, el yeso pintado de blanco y perfectamente normal, excepto que ahora se sentía como si algo estuviera justo detrás de él, oculto de mí por una barrera delgada. El golpe no se repitió. En cambio, pasos resonaron débilmente desde la escalera. Lentos. Medidos. Un paso, pausa. Otro paso, pausa. Cada pausa se extendía lo suficiente como para que el terror se filtrara más profundo, hasta que pensé que mi pecho se hundiría por la presión. Me arrastré silenciosamente hacia la puerta, giré la cerradura de nuevo aunque ya estaba asegurada. Mis dedos temblaban. Presioné mi oído contra la madera, escuchando mientras los pasos se detenían justo afuera. Silencio, excepto por el leve rasguño de la respiración, tan débil que me pregunté si podría haber sido mi propia respiración reflejada en la madera. Entonces, tan lentamente como habían venido, los pasos se retiraron. Cada crujido de las escaleras descendiendo se sintió como una liberación de presión. No me moví, no me atreví. Me quedé pegado a la puerta, escuchando, contando cada sonido hasta que no hubo más. Cuando el silencio regresó, fue peor. La ausencia de ruido significaba que ya no sabía dónde estaba, si se demoraba abajo, o circulaba afuera, o se paraba esperando en algún rincón que no podía ver. El reloj marcaba las 3:14 de la mañana ahora. Me senté de nuevo contra la pared, agarrando mi teléfono como si fuera un arma. El brillo de la pantalla iluminaba mi rostro, proyectando sombras más profundas a través de la habitación. Quería enviar un mensaje de texto a alguien, a cualquiera, pero no podía encontrar las palabras. ¿Cómo explicas la presencia de algo que no has visto verdaderamente? Y entonces, como burlándose de mi miedo, mi teléfono vibró. Una nueva notificación. Esta vez, no una actualización del sistema. Era un mensaje. Sin remitente. Solo 3 palabras, crudas en la pantalla. No lo abras. Miré el mensaje hasta que mi visión se nubló. ¿No abrir qué? ¿Mi puerta? ¿Las ventanas? El pensamiento hizo que mi estómago se retorciera. Dejé el teléfono a un lado, pero mis ojos no lo dejaban. Mi pulso latía en mis sienes. Desde abajo, el horno pitó. 1 vez. 2 veces. Luego se detuvo. Sabía que no lo había tocado. Y en ese momento, me di cuenta, no estaba solo aquí. No me moví durante varios minutos después de que el horno pitara. Mi cuerpo se sentía paralizado, mis músculos bloqueados en algún instinto animal para permanecer inmóvil. El silencio después era insoportable,
presionando contra mis oídos hasta que pensé que podría gritar solo para romperlo. Cuando finalmente encontré el coraje, tomé mi teléfono de nuevo. El mensaje todavía me miraba fijamente: no lo abras. Intenté responder, aunque sabía que era inútil. Mis dedos escribieron palabras temblorosas: ¿quién es esto? La pantalla parpadeó, luego se quedó en blanco. Ninguna respuesta. Dejé el teléfono de nuevo, pero la sensación de ser observado se volvió más espesa, sofocante, como si las paredes mismas se inclinaran más cerca. Otro ruido atrajo mi atención. La puerta del cuarto de almacenamiento. Estaba abajo al final del pasillo, junto a la cocina, una habitación que apenas usábamos ya. Sabía que sus bisagras chirriaban cada vez que se abría, y ese chirrido ahora cortaba a través de la casa. Me congelé. No me había acercado a ella. Nadie lo había hecho. El chirrido se arrastró largo, casi a regañadientes, como si la puerta resistiera antes de ceder. Mi aliento se atoró. Recordé cómo mi madre siempre decía que nunca almacenáramos comida allí, nunca nos demoráramos demasiado cerca de ella en la noche. En ese momento, me había reído. Supersticiones familiares antiguas. Pero oírla abrirse por sí sola, en medio de la noche, traía sus advertencias de vuelta con una claridad aterradora. No fui a investigar. En cambio, me presioné más profundo en la esquina de mi habitación, mis ojos lanzándose hacia la cerradura en mi puerta. Mi mano picaba por verificarla de nuevo, aunque ya lo había hecho. Entonces vino el sonido de pasos de nuevo. No desde las escaleras esta vez, sino desde el pasillo abajo. Pesados, deliberados, moviéndose lejos del cuarto de almacenamiento. Cada paso parecía caer en ritmo con los latidos de mi corazón, sincronizándose hasta que no podía distinguir cuál era cuál. Un golpe repentino rompió el ritmo. 3 golpes duros contra la puerta de mi habitación. Mi cuerpo se sacudió. Clampé mi mano sobre mi boca para sofocar cualquier sonido. Los golpes vinieron de nuevo, más agudos esta vez, como si quienquiera, o lo que fuera, estuviera perdiendo la paciencia. Y entonces, una voz. La voz de mi hermana. «Abre la puerta», llamó suavemente. Sabía que no estaba aquí. La había visto por última vez en FaceTime esa noche, riendo con sus amigos. Estaba a horas de distancia. Sin embargo, la voz era perfecta, cada inflexión, cada tono exactamente el suyo. Mi pecho se apretó. Pensé en el mensaje de nuevo: no lo abras. Presioné mi frente contra mis rodillas, negándome a mirar la puerta. La voz se repitió, esta vez más aguda. Dije que abras la puerta. La cerradura se sacudió. El picaporte giró una vez, 2 veces, luego se detuvo. Finalmente, la voz se desvaneció, reemplazada por un sonido de arrastre como uñas arrastrándose por la madera. Cuando el silencio regresó, se sintió casi peor, como si el aire ahora esperara que yo hiciera el próximo movimiento. A las 3:27 de la mañana, mi teléfono vibró de nuevo. Un nuevo mensaje: baño. Ahora. El momento era demasiado extraño, demasiado preciso. Sin embargo, cada instinto me gritaba que escuchara. Dudé solo un momento antes de arrastrarme hacia mi puerta, desbloqueándola con manos temblorosas. El pasillo más allá se extendía vacío, las sombras tragando las esquinas. Avancé de puntillas rápidamente, cada crujido del suelo una traición. La puerta del baño, solo unos pasos más abajo, estaba abierta. La luz parpadeaba débilmente dentro, aunque no la había dejado encendida. Me deslicé dentro y cerré la puerta detrás de mí, cerrándola con llave. El olor familiar a jabón y limpiador de baldosas me recibió, extrañamente reconfortante en contraste con el resto de la casa. Me apoyé contra el lavabo, recuperando el aliento. Eso fue cuando noté el espejo. Mi reflejo me miraba fijamente, pero algo estaba mal. Mi rostro se veía pálido, drenado, pero fueron los ojos los que me congelaron. En el vidrio,
Parpadeaban una fracción de segundo demasiado tarde, como si el reflejo no estuviera manteniendo el tiempo perfecto conmigo. Mi corazón tartamudeó. Levanté una mano lentamente, agitándola. El reflejo me copió, pero el retraso estaba allí, inconfundible. Me di la vuelta, negándome a mirar de nuevo. El espejo parecía zumbar débilmente, como si vibrara bajo su propio poder. Presioné mis palmas sobre mis oídos, intentando bloquearlo. Entonces vino otro ruido. Una puerta cerrándose de golpe en algún otro lugar de la casa, seguida de pasos rápidos golpeando hacia arriba por las escaleras. Mi sangre se heló. Quienquiera que hubiera estado fuera de mi habitación antes ahora corría, buscando. La luz del baño parpadeó violentamente, zumbando como si fuera a quemarse. Me agaché contra la bañera, sosteniendo mi teléfono cerca. Quería llamar a la policía, pero ¿qué diría? ¿Qué sombras y voces me perseguían? Lo descartarían, tal vez enviarían un coche patrulla que se iría después de 5 minutos de nada inusual. Y entonces, tan rápido como el caos comenzó, todo se aquietó. Los pasos se detuvieron. Las luces se estabilizaron. El silencio regresó, espeso y sofocante. Me quedé en el baño hasta que mi teléfono vibró una vez más. El mensaje brillaba en la pantalla, 2 horas. ¿2 horas? Mi mente se tambaleó. ¿2 horas hasta qué? ¿Hasta la seguridad? ¿Hasta que algo más sucediera? Me senté allí, intentando contar los minutos, pero el tiempo se retorcía de manera extraña. Cada tic del reloj se sentía estirado, elongado. Mis ojos se volvieron pesados, pero el miedo me impedía cerrarlos completamente. Me deslicé en algún lugar entre despierto y soñando, imágenes destellando detrás de mis párpados, la puerta del cuarto de almacenamiento bostezando abierta, sombras derramándose. El reflejo en el espejo sonriendo cuando yo no lo hacía, pasos circulando interminablemente justo afuera. En algún momento, debí haberme quedado dormido, porque me desperté con un sobresalto en un silencio aún más profundo que antes. Mi teléfono mostraba las 4:57 de la mañana. Había estado en el baño por más de 2 horas. Desbloqueé la puerta con precaución y espié al pasillo. El aire se sentía más ligero de alguna manera, menos opresivo. Salí, con el corazón martilleando, moviéndome lentamente hacia las escaleras. La casa permanecía quieta, como si nada la hubiera perturbado jamás. Pero cuando pasé por el cuarto de almacenamiento, noté que la puerta no solo estaba abierta. Estaba completamente abierta, bostezando en una oscuridad tan completa que parecía un agujero en el mundo. Y desde lo profundo adentro, algo raspaba contra el suelo, arrastrándose más cerca. No esperé a ver. Me apresuré escaleras abajo, moviéndome hacia la cocina. El alivio parpadeó cuando no vi nada inusual allí. Solo la mesa, las encimeras, el horno. Mi cuerpo se hundió con agotamiento. Ese alivio se rompió cuando el horno pitó de nuevo. Esta vez, el sonido fue seguido por una risa baja. La risa fue suave al principio, casi juguetona, pero se demoró lo suficiente como para cuajarse en mi estómago. Me congelé en la puerta de la cocina, mi mano agarrando el marco tan fuertemente que mis nudillos se pusieron blancos. El horno pitó de nuevo, agudo y deliberado, y luego la risa se desvaneció en el silencio, dejando atrás solo el bajo zumbido del refrigerador. Me obligué a avanzar. El suelo de baldosas estaba frío bajo mis pies descalzos, anclándome incluso mientras mi pecho subía y bajaba en ráfagas superficiales. El reloj del horno parpadeaba números rojos, las 5:12 de la mañana, su luz parpadeando de manera extraña, casi como un pulso. Mi reflejo brillaba débilmente en la puerta de vidrio del horno, pero cuando me moví, no lo hizo. Mi garganta se apretó. Entonces vino el crujido de la puerta del cuarto de almacenamiento. No de arriba donde la había dejado entreabierta, sino de justo detrás de mí. Me giré, pero el pasillo estaba vacío. El aire llevaba ese olor metálico de nuevo, más pesado ahora, cubriendo la parte trasera de mi lengua.
Mi teléfono vibró en mi mano. Un mensaje más, corre. Pero mi cuerpo no se movía. Mis piernas se sentían bloqueadas en su lugar mientras otro sonido llenaba la casa, pasos lentos, arrastrados a través del techo sobre mí. Se movían con propósito, circulando, luego deteniéndose directamente sobre la cocina. La luz parpadeó arriba. El horno pitó de nuevo, y el olor a metal quemado se volvió insoportable, obligándome a atragantarme. Me aferré al mostrador para equilibrarme, mi visión nadando. En esa neblina, lo vi, la puerta del cuarto de almacenamiento al final del pasillo de abajo, completamente abierta una vez más. La oscuridad se acumulaba allí, más profunda que cualquier sombra, pulsando débilmente como si estuviera viva. Tropecé hacia atrás, pero el suelo parecía estirarse, cada paso apenas llevándome lejos. La oscuridad creció más grande, más cerca, derramando zarcillos que se enroscaban a lo largo de las baldosas como humo. Mi teléfono vibró de nuevo, pero no me atreví a mirar esta vez. Un susurro vino desde la puerta. La voz de mi madre. «Ven aquí». Era cálida, invitadora, exactamente como ella me llamaba para la cena cuando era niño. Pero sabía que no estaba aquí. La voz se repitió, más firme ahora, con algo agudo debajo de la dulzura. «Ven aquí». Me di la vuelta y corrí. Mi cuerpo finalmente obedeció. Corrí hacia la puerta principal, forcejeando con las cerraduras, mi aliento entrecortado. La casa gemía con cada paso que daba, como si resentiera que me fuera. Cuando finalmente desbloqueé la puerta, la abrí de un tirón, solo para encontrar negrura afuera. No el azul tenue del amanecer, no el brillo de las farolas, sino un vacío, espeso e interminable. Detrás de mí, pasos golpeaban escaleras abajo. Pesados, rápidos, cerrando la distancia. Grité, cerrando la puerta de golpe, el sonido resonando de vuelta como si estuviera en una caverna. Mis manos temblaban violentamente mientras me tambaleaba de vuelta al salón. Las persianas de la ventana traquetearon de repente, todas a la vez, aunque no soplaba viento. Cada lámpara parpadeaba encendida y apagada en ráfagas erráticas. La televisión bramaba estática aunque no la había tocado. Me cubrí los oídos, pero el sonido se perforaba en mí, vibrando a través de mis huesos. Entonces silencio. El horno dingueó, como un temporizador terminando. Cuando me giré, la cocina ya no estaba vacía. Algo estaba de pie en la mesa. No era exactamente una figura, más bien la forma de una, cosida junta de sombras. No tenía rostro, solo la leve impresión de uno, con huecos donde deberían haber estado los ojos. No se movía, no hablaba. Solo miraba, o daba la impresión de mirar, su cabeza inclinada ligeramente hacia mí. Mis rodillas se doblaron. Quería gritar de nuevo, pero ningún sonido salió. Mi teléfono se resbaló de mi mano, cayendo al suelo con estrépito. La pantalla se agrietó, pero aún se iluminó una vez más con un mensaje, demasiado tarde. La sombra inclinó su cabeza más. El horno dingueó de nuevo. Y entonces, con una certeza lenta, la figura señaló hacia el cuarto de almacenamiento. Sacudí la cabeza violentamente, retrocediendo contra la pared. «No», susurré, mi voz quebrándose. «No, no lo haré». Pero la puerta del cuarto de almacenamiento se abrió de golpe más, golpeando contra la pared lo suficientemente fuerte como para hacer traquetear los marcos colgados cerca. Un viento, o algo como ello, sopló a través del pasillo, frío y apestando a óxido. Desde adentro, una forma tenue se agitó, arrastrándose hacia adelante. Dedos largos raspaban las baldosas, cada movimiento deliberado, tirando de algo enorme hacia mí. Me arrastré hacia un lado, casi tropezando con la alfombra, mis pulmones ardiendo. Agarré una silla, lanzándola contra la puerta del cuarto de almacenamiento. Cayó inútilmente, tragada por la oscuridad adentro. El sonido de arrastre se volvió más rápido, más fuerte. Me lancé al baño, la única puerta aún abierta.
La cerré de golpe y la cerré con llave, mi pecho agitándose. Mi reflejo me miraba fijamente desde el espejo, pálido y de ojos salvajes. Pero de nuevo, no me coincidía. Sonreía. Tropecé hacia atrás, presionándome contra la bañera, mis manos cubriendo mi boca para contener un sollozo. La sonrisa del reflejo se ensanchó, sus labios separándose aunque yo no había movido los míos. Susurró algo que no pude oír, golpeando el interior del vidrio como si intentara romper a través. Cerré los ojos, rezando para que desapareciera. Pero cuando los abrí, el reflejo se había ido. El espejo mostraba solo un baño vacío, excepto que yo todavía estaba aquí. Eso fue cuando me di cuenta de que el reflejo ya no era yo. Había tomado mi lugar, dejándome en algún otro lugar. El aire se movió, más frío ahora, más espeso, y supe que el baño ya no era parte de mi casa. Algo golpeó en la puerta. Una vez. 2 veces. Luego una tercera vez. «Abre», dijo la voz de mi hermana dulcemente desde el otro lado. Contuve la respiración, agarrando el lavabo con manos temblorosas. El espejo detrás de mí zumbó de nuevo, grietas leves extendiéndose a través de su superficie. Me giré, observando impotente mientras una mano pálida empujaba a través del vidrio, dedos enroscándose hacia mí. El picaporte de la puerta traqueteó violentamente. La voz de mi hermana se volvió más fuerte, más enojada, distorsionada hasta que ya no sonaba humana. La mano se estiró más desde el espejo, seguida por otra, y luego el tenue contorno de un rostro presionando contra la superficie. El vidrio gimió, listo para romperse. No tenía a dónde correr más. Y entonces, silencio. El traqueteo se detuvo. El zumbido cesó. La mano se congeló en su lugar, a medio camino a través del espejo. Me quedé allí, congelado también, esperando, escuchando, mi propia respiración, el único sonido que quedaba. Y en esa quietud sofocante, supe que no había terminado. Solo estaba esperando. Si disfrutaste esta historia, no olvides comentar, dar like y suscribirte para más.